Todo comenzó una noche común, cuando mi viejo televisor se encendió solo. La estancia, hasta entonces tranquila y oscura, se llenó de la fría y parpadeante luz de la estática. Había estado a punto de dormirme en el sofá, y al principio, pensé que quizá había activado el mando sin querer. Pero ahí estaba, inmóvil, descansando sobre la mesa de café. El televisor en cuestión era una reliquia, un modelo cuadrado con antenas en forma de oreja de conejo y una videograbadora incorporada, comprado en una venta de garaje más por nostalgia que por necesidad. No tenía capacidad de transmisión, apenas servía como adorno. Cuando me acerqué para apagarlo, algo peculiar ocurrió. La estática cambió, y lo que antes era un ruido blanco indistinto ahora parecía un débil murmullo. La sensación fue tan inquietante como desconcertante, pero no le di mayor importancia. Con un toque al botón, el televisor se apagó, y me retiré a mi habitación, atribuyendo el evento a un fallo eléctrico. Sin embargo, al día siguiente ocurrió lo mismo. Esta vez, no me apresuré a apagarlo. La estática parecía tener un patrón, un ritmo pulsante, casi orgánico. Y en ese patrón surgió algo claro, una voz, lejana y apagada, como un eco perdido entre las ondas. Fue suficiente para paralizarme. Desconecté el aparato de la pared y aunque se apagó al instante, noté algo perturbador, mi reflejo en la pantalla permaneció más tiempo del que debería. En los días siguientes, la sensación de estar siendo observada se hizo constante. Era como si hubiera algo, o alguien, siempre presente. Pequeños movimientos en el rabillo del ojo y susurros apenas audibles se convirtieron en parte de mi día a día. Finalmente, un impulso inexplicable me llevó a conectar nuevamente el televisor. Esta vez no hubo estática. La pantalla permaneció negra, como un abismo que absorbía toda la luz. Entonces, aparecieron mensajes, palabras garabateadas en letras blancas y temblorosas, como si una mano invisible las escribiera al instante. El primero fue un simple saludo, pero lo que siguió fue mucho más perturbador, una imagen. El lugar retratado era inconfundible, un parque infantil abandonado, donde columpios oxidados se balanceaban con el viento y un tobogán torcido destacaba en el fondo. Era el parque de mi infancia. Su visión desenterró recuerdos que había preferido olvidar. Decidida a entender lo que ocurría, conduje hasta el parque al día siguiente. Había envejecido mal, cubierto de maleza y envuelto en un silencio inquietante. Mientras recorría los restos oxidados, una sensación de familiaridad se mezclaba con un miedo creciente. Los recuerdos de mi infancia volvían, pero había algo más oscuro entremezclado, algo que parecía oculto tras un velo que no lograba apartar. Fue entonces cuando lo vi, un nombre tallado en la corteza de un árbol al borde del parque. Evan. El nombre era un golpe directo al pecho. Evan había sido un niño de mi clase, tímido y callado. Habíamos jugado juntos en ese parque, aunque no éramos realmente amigos. Pero un día desapareció, y aunque dijeron que se había mudado, siempre hubo algo que no cuadraba. Ese árbol, con su nombre grabado, guardaba un secreto. Y mi memoria, lentamente, comenzó a desenredarse. Esa noche, encendí el televisor una vez más. Esta vez, las voces eran muchas, superpuestas, formando un coro caótico de palabras incomprensibles. Pero una voz sobresalió, clara y acusatoria, la de Evan. Su tono cargado de reproche desató una avalancha de imágenes en mi mente. Lo recordé todo, un día en el parque, Evan sentado solo en los columpios, y algo que emergía del bosque. Era una sombra, amorfa, que parpadeaba como un error en la realidad. Evan había llamado mi nombre, pero el miedo me paralizó. Había huido, dejándolo allí. La última imagen que mostró el televisor fue el rostro de Evan, pálido de terror, antes de ser envuelto por aquella sombra. Con el corazón lleno de culpa y terror, regresé al parque. Era tarde, pero algo me empujaba a enfrentar lo que había dejado atrás. El aire era pesado, casi eléctrico. La sombra estaba allí, retorciéndose y cambiando de forma junto a los columpios. Entonces lo entendí. El árbol con el nombre de Evan era la clave. Tomé una pala vieja que encontré en un cobertizo cercano y comencé a cavar en su base.
La sombra rugía, pero mis manos no se detenían. Finalmente, golpeé algo duro, una caja metálica. Dentro, encontré un pequeño cuaderno, lleno de dibujos y notas hechas por Evan. En cada página se repetía la misma advertencia: se alimenta del miedo. Con un último grito de determinación, sostuve el cuaderno frente a la sombra. Esta emitió un rugido ensordecedor antes de desvanecerse, disolviéndose en el aire como humo atrapado en una corriente invisible. Enterré el cuaderno bajo el árbol y tallé una palabra más en su corteza: perdonado. Desde entonces, el televisor ha permanecido apagado. Pero, en noches tranquilas, juro que puedo oír, entre la estática, el eco de una risa infantil. Mi nombre es Joshua Hernández, pero en el rancho todos me llaman Pajarito o Pac. Trabajo en Whispering Oaks, un vasto terreno en San Marcos, Texas, que lleva años siendo mi hogar. Mi madre, María Luisa, me dio a luz aquí mismo, en circunstancias que solo puedo describir como extraordinarias. Y aunque las raíces de mi vida están profundamente entrelazadas con este lugar, lo que ocurrió en los últimos días ha transformado ese vínculo en algo mucho más oscuro. Mi madre siempre ha sido mi roca, pero en los últimos años el Alzheimer le ha arrebatado parte de su esencia. A pesar de ello, aún atesoro los momentos con ella, sus historias y las tradiciones que nunca dejó morir. Una de esas tradiciones es el rancho mismo, un lugar de trabajo arduo, pero también de comunidad y familia. En las primeras horas de esa mañana fatídica, la brisa en Whispering Oaks traía consigo un frescor inusual, pero ninguno de nosotros sospechó que fuera el preludio de algo tan siniestro. Mi día comenzó como cualquier otro: desayuno con mamá, un vistazo a los caballos y una lista interminable de tareas. Sin embargo, algo en el aire se sentía extraño, como si el rancho estuviera conteniendo la respiración. Bill, el dueño del rancho, Dallas, su sobrino, y yo estábamos trabajando en las líneas de riego del campo cuando nos topamos con algo grotesco. La hierba alrededor de una zona estaba marchita, convertida en polvo grisáceo. En el centro, una serpiente de cascabel hinchada y deformada descansaba inerte, sus colmillos visibles a pesar de su muerte evidente. Su piel parecía estar al borde de estallar, y un hedor insoportable impregnaba el aire. El olor era más que nauseabundo, era como si algo podrido y maligno se estuviera filtrando en el ambiente. Bill ordenó que no la tocáramos, pero Dallas, siempre temerario, no pudo resistir. Con la punta de su pala empujó la serpiente y ésta se rompió como una bolsa de papel mojado, liberando una nube negra que hizo que retrocediéramos tosiendo. Fue entonces cuando el viento cambió. Un silbido agudo comenzó a rodearnos, y de repente el aire se llenó de un polvo oscuro que quemaba los ojos y la garganta. Era como si una fuerza invisible quisiera arrancarnos del suelo. Dallas apenas logró aferrarse a un árbol, mientras Bill y yo luchábamos por mantenernos de pie. Cuando todo terminó, miramos el campo devastado, pero sabíamos que lo peor aún estaba por venir. Regresamos al rancho, pero el hedor y la sensación de muerte nos siguieron hasta los establos. Lo que encontramos allí nos dejó sin palabras. Casi todos los caballos yacían muertos, sus cuerpos hinchados y deformados de manera similar a la serpiente. El aserrín del suelo estaba empapado en una sustancia negra que parecía corroer todo lo que tocaba. Mi corazón se rompió al ver el cuerpo de Corazón, mi yegua, entre las víctimas. Había cuidado de ella desde que era un niño, su pérdida era más que una tragedia, era un golpe directo a mi alma. La devastación en los establos era casi total. Solo 13 caballos sobrevivieron, todos aterrorizados y temblando. Bill, nuestro veterinario, examinó a los animales sobrevivientes, pero incluso él no podía explicar lo que había ocurrido. No era una enfermedad común. Esto era algo más. Algo antinatural. Con la ayuda de los demás trabajadores, trasladamos a los caballos sobrevivientes a un potrero más seguro, lejos de los establos contaminados. Pero mientras lo hacíamos, la sensación de ser observado se intensificó. Desde un árbol cercano, un enorme pájaro negro sin ojos parecía seguir cada uno de nuestros movimientos. Su presencia era sofocante, como un mal augurio hecho carne. Mientras tanto, el cielo comenzó a oscurecerse y el viento regresó, acompañado del mismo silbido aterrador. Esta vez, el aire parecía cargado de electricidad, y los ruidos eran más fuertes,
como si algo invisible estuviera avanzando hacia nosotros. El olor volvió, más fuerte que nunca, y todos corrimos a refugiarnos en la casa principal. Dentro de la casa, compartimos nuestras experiencias mientras Juan, el hermano de Bill, intentaba calmar a su hijo pequeño. Bill nos explicó lo que había descubierto: todos los caballos muertos eran jóvenes, entre 4 y 15 años. Los potros y los animales más viejos habían sobrevivido, pero nadie podía explicar por qué. Dallas intentó restarle importancia a los eventos, pero incluso él estaba visiblemente afectado. Fue entonces cuando recordé la serpiente. Era una cascabel joven, les dije. Tenía un pequeño cascabel en la punta de la cola. Bill asintió, y un silencio pesado cayó sobre la sala. Juan se levantó con decisión. Tenemos que proteger a nuestras familias y mantenernos juntos. Esto no es algo que podamos resolver solos. La noche cayó rápidamente, y con ella llegó una tormenta como ninguna otra. Relámpagos iluminaban el rancho, revelando sombras que parecían moverse entre los edificios. El viento aullaba, y el hedor se intensificó, infiltrándose en cada rincón de la casa. De repente, un golpe fuerte resonó en la puerta. Al abrirla, no había nadie, pero un charco de la sustancia negra se extendía por el porche. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí. Bill, Juan y yo decidimos enfrentarnos a lo que fuera que estaba causando esto. Nos dirigimos al lugar donde todo había comenzado, el campo donde encontramos la serpiente. Allí, bajo la luz de los relámpagos, vimos algo que nunca olvidaremos. Una figura oscura y amorfa emergía del suelo, alimentándose del miedo que habíamos sentido durante todo el día. Era una presencia antigua y maligna, algo que no pertenecía a este mundo. Con cada paso que dábamos hacia la figura, el viento y el hedor aumentaban. Pero juntos, armados con herramientas del rancho y nuestra determinación, logramos enfrentarlo. Con un último grito ensordecedor, la figura se desvaneció en el aire, llevándose consigo el mal que había traído. A la mañana siguiente, el rancho estaba en silencio. Los pocos caballos que quedaban pastaban tranquilamente, y el aire, aunque fresco, ya no estaba cargado de ese olor nauseabundo. Sabíamos que Whispering Oaks nunca sería el mismo. Habíamos perdido mucho, pero también habíamos sobrevivido a algo que pocos podrían comprender. A veces, por las noches, juro que aún puedo ver al pájaro negro en lo alto de los árboles. Su sombra es un recordatorio de lo que enfrentamos y de lo que podría regresar algún día. Mi nombre es Kurt Waltz. Durante 40 años he vivido en Oregón, fascinado por los vastos y misteriosos bosques que rodean mi hogar. Como aficionado a la criptozoología, paso mi tiempo explorando leyendas y mitos, buscando rastros de lo desconocido. Sin embargo, lo que experimenté en el otoño de 2006 marcó mi vida de una manera que aún me cuesta describir. Todo comenzó una tarde en un pequeño restaurante en las afueras de Junction City. Mientras tomaba un café, escuché a dos hombres mayores hablar sobre algo que captó mi atención. Uno, llamado Frank, describía un encuentro aterrador que tuvo en el bosque, un ser al que llamaba el acechador. Según Frank, esta criatura vivía en el bosque, observando a los humanos desde las sombras. Intrigado, me uní a la conversación y le pedí detalles. Relató cómo, durante una cacería, vio dos ojos anaranjados brillando entre los árboles. Aunque el otro hombre, Phil, se burlaba de él, Frank insistía en que no estaba imaginando cosas. Finalmente, mencionó que el avistamiento ocurrió cerca de un sendero de caza en Fern Ridge, un lugar que ya conocía. Mi curiosidad no me dejó en paz. Terminé mi café, agradecí a Frank y me dirigí directamente hacia allí. El sol comenzaba a ponerse cuando llegué al sendero de Fern Ridge. El bosque estaba tranquilo, con solo el sonido de mis pasos sobre la maleza rompiendo el silencio. Pronto encontré un sendero de caza que coincidía con la descripción de Frank. Mientras avanzaba, tropecé y caí al suelo. Al levantarme, noté que mi pie había resbalado en un agujero, uno ancho y profundo, como si un árbol hubiera sido arrancado de raíz. Pero no había árboles caídos cerca. A medida que avanzaba, descubrí más agujeros, todos alineados como si fueran huellas de algo grande. Una mezcla de temor y emoción me recorrió. Seguí el rastro, ignorando la pequeña voz en mi cabeza que me imploraba que diera la vuelta. El rastro me llevó a un pequeño claro,
donde las huellas simplemente desaparecieron. Me quedé mirando alrededor, desconcertado, cuando un estruendo de graznidos me sobresaltó. Una bandada de cuervos salió disparada de los árboles cercanos, girando en espiral hacia otro claro cercano. Algo me atrajo hacia allí, como si una fuerza invisible me empujara. El hedor de la podredumbre llenó el aire, y mi corazón se detuvo al ver lo que yacía en el suelo. En el centro del claro había un cadáver, destrozado y esparcido como si hubiera sido atacado por algo salvaje. Las entrañas estaban dispuestas como serpentinas grotescas, y un cuervo grande picoteaba el cráneo expuesto. Cuando levantó la cabeza, noté un destello anaranjado en su ojo. El sonido de su graznido me devolvió al presente, y llamé al 911 con manos temblorosas. La operadora, Liz, respondió con calma mientras trataba de explicar lo que había encontrado. Sus palabras fueron un consuelo en medio del horror. Mientras esperaba a los oficiales, Liz y yo hablamos, lo que me ayudó a mantener la calma. Al final de la llamada, incluso me atreví a pedirle su número. Sorprendentemente, aceptó. Cuando llegaron los oficiales y los paramédicos, los guié hasta el cuerpo. Uno de los policías, un hombre mayor llamado Lesky, parecía especialmente preocupado. Después de escuchar mi relato, me advirtió que dejara de buscar al acechador. Según él, otros que lo habían intentado habían terminado igual que el cadáver que acabábamos de encontrar. Cuando los oficiales terminaron su inspección y me permitieron irme, me dirigí hacia mi auto. Sin embargo, antes de salir del claro, algo captó mi atención. Al otro lado, entre los árboles, vi dos puntos de luz brillando como brasas encendidas. Parpadeé, y los ojos desaparecieron. Aunque intenté convencerme de que había sido mi imaginación, no pude evitar sentir que algo me estaba observando. Desde esa noche, mi interés por lo desconocido se transformó en una mezcla de miedo y fascinación. A menudo me pregunto qué fue lo que vi en el claro y qué acecha en los bosques de Oregón. Aunque mi exploración de lo desconocido continúa, nunca he vuelto a Fern Ridge. Hay misterios que están destinados a permanecer ocultos, y el acechador es uno de ellos. La Navidad siempre había sido una época de alegría para Rebecca y para mí, un momento en el que compartíamos amor y felicidad. Pero todo cambió cuando el cáncer se la llevó hace un año. Su ausencia dejó un vacío insoportable en mi vida, uno que intenté llenar con alcohol y olvido. Lo que me ocurrió una Nochebuena tras una larga noche de copas me dejó marcada para siempre. Era el 24 de diciembre, y el mundo estaba lleno de luces, canciones y sonrisas. Pero para mí, todo aquello era una cruel burla. Rebecca ya no estaba para compartirlo conmigo. Salí del bar local tambaleándome, derrotada, y caminé de regreso a mi apartamento, una rutina habitual desde que me instalaron un alcoholímetro en el auto. Las calles decoradas y las risas de los vecinos solo empeoraban mi estado de ánimo. El apartamento al que llegué era un refugio temporal, lejos de la casa que compartí con Rebecca y los recuerdos que aún dolían demasiado. Abrí la puerta, dejé mi chaqueta y saqué una cerveza de la nevera. Me desplomé en el sofá, dejando que el ruido de la televisión me envolviera mientras el alcohol hacía efecto. Poco después, me quedé dormida. Un golpe en la puerta me despertó. Aturdida, me levanté y abrí. Frente a mí, había un grupo de 6 personas, 3 hombres y 3 mujeres, vestidos con trajes navideños. Comenzaron a cantar villancicos, sus voces armoniosas llenaron el aire. Cerré la puerta de golpe antes de que terminaran la primera estrofa. Rebecca habría amado ese momento, pero para mí era demasiado. La melancolía y el resentimiento volvieron a aflorar. A pesar de cerrar la puerta, podía escuchar sus voces resonando a través de las paredes. Busqué algo más fuerte que la cerveza y me serví un vaso de vodka. No tardé en desmayarme, embriagada y agotada por la mezcla de emociones y alcohol. Un estruendo me despertó. El golpe parecía provenir de la puerta. Todavía aturdida y con un ligero mareo, me acerqué para abrirla, pero no había nadie. Me convencí de que eran niños gastando bromas y cerré la puerta. Sin embargo, al girarme, vi una sombra en la penumbra del apartamento. Mi cuerpo se tensó. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se movió rápidamente hacia el dormitorio. Temblando, me encerré en el armario y marqué al 911. Mientras esperaba respuesta, la operadora contestó:
pero lo que escuché no fue su voz, sino el mismo villancico que habían cantado antes en el pasillo. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro mientras mi mente luchaba por comprender lo que estaba ocurriendo. No sé cuánto tiempo estuve en el armario. Cuando finalmente salí, decidí huir del apartamento. Al abrir la puerta, me encontré con una escena aún más aterradora. Al final del pasillo, los 5 villancicos restantes estaban allí, mirándome fijamente. Sus rostros eran una caricatura de alegría, sonrisas enormes y ojos que parecían brillar con una malicia inhumana. No caminaban, se deslizaban hacia mí como si flotaran. Un terror primitivo se apoderó de mí. Corrí hacia la puerta de la escalera, pero estaba cerrada con llave. Sin pensarlo 2 veces, decidí saltar por la ventana del 3er piso. El impacto fue devastador, pero el miedo había superado cualquier lógica. Desperté en la UCI, con vendas cubriendo mis heridas y una pierna enyesada. Una enfermera me explicó cómo había llegado allí. Había saltado por una ventana y caído sobre el cemento, sufriendo cortes y fracturas. Pero lo que realmente me heló la sangre fue lo que vi en las noticias locales mientras me recuperaba. Habían reportado 3 asesinatos en mi vecindario esa misma noche. Todas las víctimas vivían solas, y uno de los vecinos mencionó haber escuchado villancicos a las 3 de la mañana. Me quedé petrificada. ¿Había sido real lo que vi? ¿O una alucinación provocada por el alcohol y el dolor? No podía estar segura, pero sabía que algo oscuro y siniestro había ocurrido esa noche. Con el tiempo, me recuperé de mis lesiones físicas y comencé a trabajar en mi salud emocional. Retomé las reuniones de AA, decidida a honrar la memoria de Rebecca viviendo una vida más plena. Empecé a salir con María, una mujer comprensiva y dulce que, para mi alivio, no era entusiasta de la Navidad. A pesar de los cambios positivos en mi vida, el recuerdo de esa noche sigue acechándome. Nunca sabré si lo que vi fue real o una pesadilla inducida por el alcohol, pero aprendí una lección importante: las cosas siempre pueden empeorar, pero también pueden mejorar si les damos la oportunidad. Y aunque la Navidad ya no será la misma para mí, estoy agradecida de estar viva para intentar encontrarle un nuevo significado. Mi hija Olivia y yo vivimos en un tranquilo pueblo de Dakota del Sur. Su rutina de pasar los fines de semana con su padre era algo que siempre había dado por sentado. Ella se iba los viernes por la tarde y regresaba los domingos por la noche, lo que significaba que para cuando yo llegaba del trabajo los viernes, la casa estaba vacía. Pero aquel viernes, algo era diferente. Cuando estacioné frente a la casa, noté algo inusual: la luz de la habitación de Olivia estaba encendida. Pensé que quizá la había dejado encendida al salir. Entré y apenas crucé la puerta, escuché un sonido proveniente del piso de arriba. Pasos. Me sorprendió, pero asumí que Olivia seguía en casa. Subí las escaleras y golpeé suavemente la puerta de su habitación antes de abrirla. Allí estaba, sentada en su cama, mirando su diario. ¿No te recogerá tu papá este fin de semana?, le pregunté. No. Le dije que quería quedarme, respondió sin mirarme. Sentí algo extraño en su voz, pero lo atribuí al cansancio. Genial, prepararé la cena. ¿Quieres ver una película luego? Su respuesta fue un pausado y distante sí. Cerré la puerta y bajé las escaleras. Mientras preparaba la cena, noté que la mochila y el abrigo de Olivia no estaban en su lugar habitual junto a la puerta. Pensé que tal vez los había llevado a su habitación, aunque no era común en ella. Volví a concentrarme en la comida hasta que, al entrar a la sala, me sobresalté. Olivia estaba sentada en el sofá, inmóvil, mirando hacia adelante. No la había escuchado bajar las escaleras, y la escena tenía algo perturbador. Intenté romper la tensión. ¿Puedes elegir una película?, le pedí. No hubo respuesta. Tomé el mando y puse el conjuro. Mientras servía los platos, mi teléfono vibró en la cocina. Fui a revisarlo. El mensaje era de su padre. ¿Qué quieres decir? Recogí a Olivia de la escuela y estamos cenando con su abuela. Mi corazón se detuvo. El aire a mi alrededor pareció congelarse. Miré hacia la sala. Olivia seguía allí, sentada, inmóvil. Sentí un miedo indescriptible. Esa no era mi hija. Tratando de no mostrar miedo, regresé a la sala como si nada. Para mi alivio, Olivia ya no estaba en el sofá. Sin embargo,
Una voz desde arriba rompió el silencio. Mamá, estoy en mi habitación. Necesito tu ayuda. Era su voz, pero algo en el tono era antinatural, como si tratara de imitarla sin éxito. Tomé mis llaves de la mesa junto al sofá y corrí hacia la puerta principal. Antes de salir, me giré hacia la escalera. Una figura estaba allí, de pie al final del pasillo, apenas visible en la penumbra. No podía distinguir su rostro, pero sabía que estaba mirándome. Salí corriendo al auto. Las llaves temblaban en mis manos, y tardé un siglo en encenderlo. Mientras retrocedía, miré hacia la ventana de la habitación de Olivia. Allí estaba. Algo, o alguien, me observaba desde el otro lado del cristal, levantando una mano en un lento y perturbador saludo. Lo peor era que su rostro parecía ausente, como si fuera una máscara vacía. Conduje sin rumbo, incapaz de regresar a casa. Llamé a Olivia y su padre para asegurarme de que ella estaba bien, y lo estaba, a salvo con su familia. Llamé a la policía, pero no encontraron nada extraño en la casa. Desde entonces, he evitado volver sola. Algo se quedó en esa casa esa noche, algo que no era humano. La frase luchar contra mis demonios suele ser una metáfora para describir batallas internas, pero para mí, entre los 8 y 14 años, fue una realidad literal. Durante esos años, experimenté eventos tan extraños y aterradores que me cuesta recordarlos con claridad. Sin embargo, siento la necesidad de compartir mi historia, por si alguien más ha pasado por algo similar. Tenía alrededor de 8 o 10 años y estaba en casa de mis abuelos. Decidí dormir en el sofá de la sala para ver las películas de Shrek. Después de terminar la última, me quedé dormido. Me desperté en plena noche, sudando y con un frío inexplicable. Era extraño, porque la casa siempre estaba cálida. Entonces lo escuché, un susurro que provenía de la cocina. Al principio, pensé que era alguien usando el baño cercano, pero los susurros se hicieron más fuertes. A pesar del miedo, me levanté y caminé tambaleándome hacia la cocina. Murmuré un hola, pero el susurro cesó solo para volver más fuerte, llenando el espacio como un grito en susurros. Tapé mis oídos, pero no sirvió de nada. Me dolía la cabeza, me sentía atrapado. Algo me empujó a apagar el ventilador de techo de la sala. No sé por qué, pero parecía lo único lógico. Utilicé una mesa de vidrio para alcanzarlo. Mientras lo hacía, los susurros se intensificaron, desgarrándome por dentro. En mi esfuerzo por apagar el ventilador, rompí la mesa. El cristal se hizo añicos y cortó mi mano, pero cuando el ventilador se detuvo, los susurros cesaron. A la mañana siguiente, me había olvidado casi por completo del incidente, aunque las cicatrices en mi mano me recordaban que no había sido un sueño. Un año después, estaba en casa, compartiendo una litera con mi hermana. Me desperté en medio de la noche, nuevamente sudando y con un frío que calaba los huesos. Los susurros habían regresado. Esta vez, mi hermana también los escuchó. Nos miramos con pánico, y ella me pidió que buscara a nuestra madre. Mientras caminaba hacia su habitación, sentí que algo crecía dentro de mí, una fuerza extraña que me hacía sentir pesada y mareada. Cuando llegué a su puerta, un calor abrasador me detuvo. Intenté llamarla, pero en lugar de palabras normales, una oración en un idioma desconocido salió de mi boca. Era como si mi lengua se moviera por sí sola. Regresé a la habitación, y mi hermana me miró con horror. ¿Qué dijiste?, me preguntó. Pero yo no tenía respuestas. Solo podía reírme. Una risa vacía y desesperada que me llevó al borde del colapso. Finalmente, caí al suelo y me desmayé. Después de estos eventos, los susurros dejaron de ser frecuentes, pero el frío y la sensación de enfermedad aparecían de vez en cuando. A veces, me despertaba en el jardín, mirando las estrellas, sin recordar cómo había llegado allí. Otras veces, tenía sueños extraños y perturbadores que no podía explicar. No recuerdo la última vez que me ocurrió algo extraño. Quizás lo bloqueé de mi memoria, o tal vez simplemente terminó. Nunca le conté a mi madre sobre los susurros, solo cuidaba de mí cuando estaba enfermo. Mi hermana parecía haber olvidado los eventos por completo. Aunque he tenido años de paz, no puedo evitar preguntarme, ¿fueron esos susurros parte de algo más grande? Espero que nunca regresen. Me llamo Raghavendra,
tengo 21 años y quiero compartir una experiencia que cambió mi vida para siempre. En abril de 2024, decidí enfrentar mi depresión de una manera radical. Me inscribí en un retiro de meditación vipassana, 10 días de completo silencio, sin distracciones ni escapes. Lo que encontré no fue la paz que buscaba, sino una batalla con partes de mí que nunca imaginé. El centro estaba aislado, rodeado de campos y árboles altos que se mecían con el viento. Todo era demasiado tranquilo, como si el mundo estuviera esperando que algo sucediera. Las reglas eran estrictas: no hablar, no mirar a los ojos, despertarse a las 4 de la mañana y meditar durante horas. Los primeros días fueron insoportables. Mi mente gritaba por escapar, por llenar el silencio con cualquier ruido. Pero al segundo día, algo dentro de mí empezó a romperse. Sentada en el pasillo de meditación, las lágrimas brotaron sin aviso. La tristeza, la ira y el miedo que había reprimido durante años surgieron como una tormenta. No podía detenerlas. No estaba meditando, estaba desmoronándome. Para el tercer día, cada meditación se sentía como una lucha. Mi mente sacaba a relucir cada arrepentimiento, cada error, cada recuerdo enterrado. Era como si algo en el silencio buscara desgarrarme desde adentro. Quería rendirme, salir corriendo, pero las palabras de los maestros resonaban: acepta y sigue adelante. Esa noche, todo cambió. Me desperté empapado en sudor, con la habitación sofocante. El silencio ya no era tranquilo, sino opresivo. Miré por la ventana, esperando la quietud del campo, pero sentí algo diferente, una presencia. Entonces lo escuché, un golpe seco y deliberado, como si algo o alguien estuviera fuera de mi puerta. El miedo me paralizó. Vi una sombra apenas visible por la rendija de la puerta. No podía gritar, ni moverme. ¿Era real? ¿O mi mente me estaba jugando una mala pasada? Finalmente, el agotamiento me venció, y caí en un sueño inquieto. En mi sueño, estaba afuera, caminando hacia la estación de agua. El aire era frío, cargado de algo más allá de lo natural. Entonces los vi: 3 figuras emergieron de las sombras. Samuráis con armaduras oscuras y espadas que relucían bajo una luz invisible. Sus ojos brillaban con una ferocidad cruel. Corrí. Corrí más rápido de lo que creía posible, pero no importaba cuánto me esforzara, siempre estaban detrás de mí. Podía escuchar el silbido de sus espadas cortando el aire, sentir su presencia acercándose. Mi cuerpo gritaba por detenerse, pero el miedo me impulsaba. Alcancé mi habitación, cerré la puerta de un portazo y me desplomé contra ella, jadeando. Pero el silencio que siguió fue aún más aterrador. A la mañana siguiente, no podía quedarme más. Abandoné el retiro. No era un espacio de paz, sino de guerra, y yo no estaba preparado. Pero los samuráis no se quedaron atrás. Aunque nunca los vi físicamente de nuevo, su recuerdo permaneció, persiguiéndome en sueños y pensamientos. Representaban todo lo que temía enfrentar: mi oscuridad, mi dolor, mi lucha interna. No sé si lo que experimenté fue real, si los golpes en la puerta o los samuráis fueron producto de mi mente desgarrada por el silencio. Pero sí sé que me enfrenté a algo profundo dentro de mí, algo que aún no entiendo completamente. La batalla no ha terminado, y tal vez nunca lo hará. Escribo esto para compartir mi experiencia, esperando que alguien más que haya pasado por algo similar sepa que no está solo. La oscuridad es un lugar aterrador, pero también puede ser el primer paso hacia la luz. Hace mucho tiempo, en una era prehistórica donde el mundo era salvaje y sin domar, el estrecho del Bósforo no era solo un paso entre 2 mares, sino un lugar de prueba y sacrificio. Las aguas no solo separaban tierras, sino que también albergaban horrores: criaturas reptilianas, similares a cocodrilos pero con extremidades más largas y ágiles, que cazaban a aquellos valientes o desesperados que intentaban cruzar. Estas criaturas, con cuerpos de color turquesa y ojos oscuros como el abismo, eran rápidas, inteligentes y letales. Anidaban en el lado oeste del estrecho, su territorio marcado por sus incursiones sangrientas. Los pocos hombres que lograban cruzar las aguas ilesos las protegían, pues las veían como guardianas de un botín exclusivo que solo ellos podían reclamar. El estrecho era una prueba de supervivencia. Solo los hombres más fuertes y ágiles podían nadar a través de las aguas traicioneras.
Las criaturas atacaban desde la oscuridad, a menudo desde la espalda de sus víctimas, y pocas veces fallaban. Una vez, vi a un hombre nadar de espaldas, golpeando desesperadamente el agua mientras una de las bestias emergía, pero algo, quizás su valentía o pura suerte, hizo que el ataque cesara. Aquellos que lograban cruzar se convertían en figuras casi legendarias, pero ninguno ayudaba a los demás. El paso era un desafío personal, una lucha por sobrevivir. El este no era una opción. Alguna fuerza nos empujaba hacia el estrecho, y retroceder no era posible. Así que los más valientes iniciaron una larga campaña para rodear el Mar Negro por tierra, con la esperanza de erradicar a los devoradores de hombres y abrir un paso seguro para los demás. La marcha hacia el norte fue ardua y larga, marcada por el frío, la escasez de recursos y la constante amenaza de nuevas criaturas. Una serpiente acuática gigante patrullaba la región costera, obligándonos a adentrarnos más en tierra firme. Pero lo que encontramos en el interior era igualmente aterrador, un territorio reclamado por una criatura que solo puedo describir como Bigfoot. Cada paso adelante era un juego de supervivencia, eligiendo cuidadosamente entre el peligro del agua y la ferocidad de la tierra. Nuestro grupo menguaba. Cada decisión se convertía en un dilema moral. En una ocasión, un hombre del otro lado intentó detenerme, defendiendo su territorio. Con un hacha en mano, lo enfrenté. Fue una lucha desesperada, y al final, tuve que acabar con él. Ambos entendimos la necesidad del enfrentamiento, y aunque fue un acto brutal, no hubo resentimientos. A medida que girábamos hacia el sur, el clima se tornó más cálido y nuestras dificultades disminuyeron. Finalmente, alcanzamos el territorio de las criaturas. Los pocos que quedábamos cumplimos nuestra misión, erradicar a los devoradores de hombres. Fue un triunfo amargo. Habíamos perdido demasiado, pero nuestro sacrificio abrió el camino para que los demás pudieran cruzar. Cuando regresamos, los hombres que habían permanecido en el estrecho encontraron a las criaturas intentando anidar en su lado. Comprendieron que habíamos cumplido nuestra tarea, y con renovada esperanza, eliminaron rápidamente a los invasores. Esta historia no es una narración tradicional, sino una serie de sueños que tuve cuando era niño. Sueños vívidos que parecían recuerdos de otra vida, una vida de lucha, sacrificio y supervivencia. Aunque no sé si lo que soñé es real, el impacto de esas imágenes y emociones me persigue hasta hoy. Eran las vacaciones escolares, un invierno miserable marcado por tormentas interminables. Los días oscuros y lluviosos confinaban a todos en casa, y mi única compañía era Obi, nuestro joven pastor alemán. Obi era mi mejor amigo, pero incluso él estaba limitado por sus problemas de cadera. En esos días, lo mantenía entretenido con juguetes improvisados mientras la tormenta rugía afuera. Una noche, mientras la tormenta cedía ligeramente, un sonido rompió el silencio, el timbre. Me acerqué a la puerta asumiendo que eran mis padres, quienes se retrasaban debido al mal tiempo. Pero al abrir, me encontré con un extraño. Era un hombre alto, delgado y extraño. Su traje, aunque caro, estaba empapado y cubierto de barro, como si hubiera atravesado el bosque para llegar allí. Sus ojos amarillos brillaban bajo la sombra de su sombrero, y su piel lucía desgastada y enfermiza, como si estuviera podrida. ¿Están tus padres en casa?, preguntó, su voz rasposa como el viento helado de afuera. Mentí instintivamente. Mi papá está en la ducha, dije, tratando de parecer calmada. Su mirada se desvió detrás de mí, fijándose en algo. Me giré brevemente para ver a Obi, durmiendo detrás de mí. Bueno, no quiero molestarlo. Volveré más tarde, dijo, cerrando la puerta por sí mismo. Lo vi regresar a su auto, pero algo no cuadraba. Media hora después, aún observaba su coche desde la ventana, cuando de repente lo vi salir de detrás de nuestro garaje. Había estado rondando nuestra casa en silencio. Mi teléfono sonó. Era mi papá, diciendo que estaba a pocos minutos de casa. Cuando finalmente llegaron, les conté sobre el hombre podrido. Mi madre me aseguró que había hecho lo correcto, pero algo en la manera en que mis padres se miraron me hizo sentir que sabían más de lo que querían admitir. Días después, el hombre podrido regresó. Esta vez mi papá abrió la puerta antes de que pudiera advertirle. Desde mi escondite, escuché palabras sueltas, excavaciones y dinero.
Mi papá finalmente explicó que el hombre había vivido en nuestra casa hacía años y quería desenterrar algo sentimental en nuestro patio trasero. Aunque dudaba, el hombre podrido le ofreció una suma considerable de dinero. La noche de la excavación fue sombría. La tormenta volvió, pero el hombre podrido llegó con 2 hombres más, todos armados con palas. Desde la ventana, vi cómo cavaban bajo la débil luz del cobertizo. Después de horas, desenterraron algo que entregaron al hombre podrido. Mi papá desapareció por un momento antes de que la luz del sensor se apagara. Cuando volvió a encenderse, el hombre podrido estaba en cuclillas, examinando lo que parecían ser huesos. Al día siguiente, papá me explicó que los huesos pertenecían al perro de la infancia del hombre podrido. Aunque extraño, su dinero ayudó a cubrir los gastos de la cirugía de Obi. El hombre podrido volvió una última vez. Esta vez, trajo a Obi en sus brazos. Mi perro, que había desaparecido durante la tormenta, estaba sano y salvo. La figura del hombre parecía distinta bajo la luz del día, su traje estaba limpio y seco, y él parecía más saludable. Cuando se despidió, lo vi desaparecer entre los árboles, acompañado de un border collie que lo esperaba con una energía vibrante. Era como si ambos pertenecieran a un mundo más allá del nuestro. Hace 2 semanas, Obi falleció. Vivió una vida llena de amor y aventuras. Cuando recordé esta historia, le pregunté a mi papá sobre el hombre podrido y los huesos que desenterró. Eran los de su perro, dijo. No podía soportar estar lejos de ella. Aunque era peculiar, nos ayudó mucho. Gracias a él, Obi tuvo una vida maravillosa. Hice incinerar a Obi. Su urna descansa en mi habitación, un recordatorio de que aunque ya no esté físicamente aquí, siempre estará conmigo. Cuando me mudé a Moscú en 2018, pensé que había ganado el premio gordo. Una casa de 3 habitaciones por un precio irrisorio parecía demasiado buena para ser verdad. No me detuve a preguntarme por qué era tan barata. Debería haberlo hecho. Me instalé el 17 de septiembre, desde el primer día, algo se sentía fuera de lugar. La casa no solo crujía como cualquier estructura vieja, sino que el aire tenía un peso extraño, casi opresivo, como si las paredes guardaran un secreto oscuro. Uno de los dormitorios estaba cerrado con llave. Cuando pregunté al propietario, me desvió la mirada y respondió que era solo un trastero. No lo presioné. En ese momento, no me pareció relevante. Las primeras noches fueron tranquilas, pero la sensación de ser observada no me abandonaba. Para la 4ª noche, la calma se rompió. Me desperté a las 3 de la mañana con un leve sonido de golpes. Venían del interior de la casa, específicamente de la habitación cerrada. Eran golpes rítmicos, deliberados, que de repente se detuvieron. Permanecí inmóvil en la cama, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Pero luego escuché pasos suaves moviéndose por el pasillo. Agarré mi teléfono, encendí la linterna y salí de mi habitación. No había nada. Esa noche, por primera vez, los vi. A las 3:15 de la mañana, desperté de golpe y allí estaban, 3 figuras sombrías, altas y carentes de rasgos, paradas en mi habitación. Sus formas eran tan oscuras que parecían absorber toda la luz. No se movían, pero su presencia era abrumadora, irradiando un odio tangible. Estaba paralizada por el miedo. A la mañana siguiente, me convencí de que solo había sido una pesadilla. Pero las sombras regresaron la noche siguiente, y la siguiente. Siempre a las 3:15 de la mañana, siempre en las mismas posiciones. Con el tiempo, se volvieron más activas. Susurros ininteligibles llenaban la casa, arrastrando mi nombre con voces bajas y guturales. Objetos se movían solos. Una noche encontré profundas marcas de arañazos en las paredes. Finalmente, decidí entrar a la habitación cerrada. Golpeé la puerta con una palanca hasta que cedió. El hedor a podredumbre me recibió. La habitación estaba vacía, salvo por 3 elementos, una silla manchada de sangre en el centro, un cuchillo oxidado y un símbolo tallado en las paredes, un círculo atravesado por 3 líneas irregulares. Antes de que pudiera procesar lo que veía, la temperatura de la habitación bajó drásticamente. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, y sentí una mano fría agarrándome el hombro. Cuando me giré, las sombras estaban allí, más cercanas que nunca. Sus rostros se habían formado,
horrorosamente contorsionados, con bocas abiertas en gritos silenciosos. Supe que no era bienvenida. Investigué frenéticamente en bibliotecas locales, reuniendo fragmentos de historias. Descubrí que, décadas atrás, un hombre había vivido en esa casa con su esposa y su hija. Consumido por los celos, las asesinó brutalmente antes de suicidarse en la misma habitación que yo había abierto. Sus espíritus habían quedado atrapados, transformados en esas sombras vengativas. Los ataques se intensificaron. Una noche desperté con la presión de unas manos invisibles alrededor de mi cuello. Apenas podía respirar. Luché desesperadamente hasta que logré escapar. Sin pensarlo 2 veces, tomé mis llaves y corrí fuera de la casa. Nunca miré atrás. Desde entonces, no puedo dormir sin una luz encendida. Incluso ahora, a veces siento que me observan. Las sombras parecen seguirme en el rabillo del ojo, susurros susurran en la oscuridad. Si alguna vez encuentras una casa que parece demasiado buena para ser verdad, recuerda, algunas ofertas llevan un precio que no puedes pagar.